After 2 days of battle, there are only 135 contenders left in the race for the Caribbean Poker Party main event. The bubble was tough on Adrian Mateos, but the essential work has been done. The Team Winamax Pro has qualified for Day 3 with a hefty stack of 53 big blinds. After a good night's rest, we catch up with Adrian minutes before heading back into the fight. We're counting on you, Makina. Día 3 del main event. Cambia ya la cosa. La mentalidad ya es diferente. Ya el día 1 y el día 2 del main event va más tranquilo, es un torneo más, pero ya día 3 ya empieza a ser especial. Ya cada vez quedamos menos, los premios grandes cada vez están más cerca y la gente lo sabe. Ya estamos en premios, nos unimos con algunos que han jugado online y llegan al día 3 directo y vamos, muchísimas ganas de hacer un gran papel en este torneo, la verdad. A ver si empiezo bien el día y no tengo que sufrir demasiado para poder llegar al día 4. Aunque llegar al día 4 ya es complicado, porque ya para el día 4 quedaremos bastante pocos jugadores y llegar al día 4 ya sería muy buenas noticias. Así que bueno, vamos a por ello. Entro a la sala y bueno, busco mi mesa, como siempre, todos los días que llego es igual. Me dicen la mesa en la que estoy. Me siento, suelo llegar un pelín antes y bueno, algunos de los jugadores ya habré jugado con ellos durante el día 1 y el 2, los habré visto por la sala y bueno, a ver quién me toca hoy. Ciegas están bastante bien para empezar el día, pero bueno, es un stack que como empiece un poco mal, al final me quedo corto, ¿sabes? Es importante empezar ganando los primeros botes, porque claro, no es lo mismo ganar los primeros botes y ponerme 70-80 ciegas que perderlos y bajar a 30 o 25. Así que bueno, la filosofía es la de siempre, como dice el Cholo, mano a mano. Y nada, jugarla a cada mano lo mejor posible e intentar hacer lo que depende de mí lo mejor que sé. La mesa no hay muchos jugadores sentados todavía. El jugador de mi izquierda no lo conozco. El jugador que se está sentando ahora con camiseta amarilla tampoco lo conozco. Y el jugador que está a la izquierda del croupier, he jugado anteriormente con él. En premios, 135 jugadores quedamos y 1.300.000 para el primero. Hay que ir a por ello. La mesa no conozco a muchos jugadores, lo cual es bastante buena noticia. Sí, Stefan Schilabel, un jugador alemán regular de circuitos high rollers, con el que he jugado muchísimas horas juntos. Good luck, everyone. Thank you. Bueno, el jugador de mi derecha abandona y tengo as-2 de tréboles, que es una mano que voy a abrir aquí. Hay varios jugadores cortos en la mesa, porque claro, venimos de la burbuja de premios, entonces mucha gente tuvo que quedar muy corta para poder entrar en premios y han pasado de día muy cortos. Me va all-in, 1.075.000, son 9 ciegas, pelín menos de 9 ciegas. Están pensando.
Abandona. Y la jugadora de Ciudad Grande, que también está muy corta, foldea. Quiero saber exactamente cuánto es porque es bastante justo. Aquí que tenga 100.000 puntos más o menos puede variar entre que tenga que pagar o no. Y de la cuenta 1.750.000, son menos de 9 ciegas. Y creo que tengo que pagar. No es una situación muy buena, pero las odds son buenas. Tengo que pagar 1.300.000 para un bote de 4 millones. 100 as dama, a ver si me cae el 2. Mal flop. Mal tour. Y nada, empezamos el día un poco mal. Pierde ese bote. No era muy grande, pero bueno. Hubiese estado bien ganarlo. Empezamos mal el día, va a ser las primeras manos. Pero bueno, esperemos que cambie la cosa ahora. Eliminan a una jugadora de la mesa, la que estaba muy corta. Y bueno, principio de este día van a eliminar a muchos jugadores muy rápido en los primeros niveles, por lo que he comentado antes, han llegado muchos jugadores muy cortos porque la burbuja de premios del día anterior. Así que varios se irán eliminados pronto, la verdad. Habrá ganado un botecito pequeño, nada importante. Eliminan a Pierre. Tendré que demostrar que el equipo es potente y a ver si consigo hacer un gran papel. Sientan hasta el jugador en la mesa, es un pro. Por la sudadera que tienes significa que juega en niveles altos. Así que va a ser un jugador bueno y el que no quiero tener en la mesa, pero bueno. El resto de la mesa no conozco a la mayoría y eso es bueno. Decido abrir el cutoff, 9-8 de picas. Es una buena mano. Y veremos a ver el jugador de botón está pensando. El jugador que doble la mano de las dos suites. Abandona. La ciudad pequeña también. Pero la ciudad grande parece que quiere jugar. Paga y vamos al flop. A ver si cae uno bueno. Rey dama 4, una pica. Es un flop malo para mi mano, pero creo que puedo CBTear. Puedo apostar a una apuesta a continuación y a ver si es suficiente para ganar este bote. Decido apostar 350.000. Y el jugador de la ciudad grande piensa. Aquí obviamente quiero que se tire. Quiero que se tire y llevarme ese bote con nada. No tengo nada, tengo 9 alto. Pero parece que no. Parece que el jugador no quiere abandonar tan fácil y paga otra vez. El tour dobla al rey. Es una carta no muy buena para mi mano. Y abre un proyecto de diamantes. No voy a blufear esta mano al tour. River 5 completa proyecto de color. El backdoor. Cuando cae diamante, turn y river y completa el que hay en el flow se llama backdoor. Y bueno, si aquí me apuesta este rival, tengo una decisión bastante sencilla. No puedo pagar con mi mano.
y tampoco me gusta mi mano como para convertirla en farol. Decide chequear y aquí la duda es si apostar de farol o no. Creo que puede tener bastantes damas y me puede estar atrapando con muchas damas X. Luego, efectivamente. Luego también tiene algún 4 y tal, y creo que ese tipo de manos no van a foldearme el river. Y decido no farolear este river. Pierdo otro bote pequeñito, pero bueno. Seguimos ahí. Croupier español. Siempre viene bien. When I was in Montreal for the last event, because I think he's good in Niagara to go to Montreal. Folden hasta mí, tengo rey dama, es una mano con la que la voy a jugar, así que voy a abrir a 400.000. Y veremos qué hacen los jugadores que están por detrás. Foldea hijack, foldea cutoff y también botón. Parece que me paga Stefan, me la hacía grande. Stefan es el jugador alemán que he comentado antes que juega muchísimos high rollers conmigo, nos conocemos bastante. Y tengo rey dama, es una mano con la que puedo tanto chequear como apostar, pero tiendo a apostar normalmente, aunque esta vez decido chequear porque está muy corto el jugador. Me costaría bastante caro si me hace check raises, y sí que apostaría si él tuviese más fichas el flop. Pero bueno, en este caso decido chequear. El tour es muy bueno, obviamente. Me cae el rey y aquí voy a apostar grande, medio bote, y con la intención de ir all in al river bastante a menudo. Efectivamente, está muy corto. Cuando está muy corto, las frecuencias de CBET de apuesta a continuación tienen que cambiar, y ese fue el motivo por el cual decidí chequear el flop. Recojo un bote pequeño, pero bueno, todo suma. As 10 es una mano que voy a abrir. Y el jugador de hijack piensa y decide pagarme. Nada, foldean. La hacía grande también y nos quedamos heads up. El flop es rey 6-4. Tengo as 10 con el as de corazones. El as de corazones es una carta bastante importante en este caso. Aquí está bastante capado de rey X. Creo que no tiene con muchos combos off de hermanos como rey 10 off, rey J off. Creo que no me van a pagar demasiado a menudo, y yo tengo bastante más reyes que él. Es el motivo por el cual decido apostar esta mano y convertirla en farol. Creo que puedo presionar y meter mucha presión con esta mano en diferentes turns y rivers. Y el tener el as de corazones es bastante importante. Tour 6, doble al 6. Es una carta regular. Abre doble flash draw. Y él aquí lleva mucha mano media. Lleva muchas J, lleva muchas damas, lleva muchos 7, 8, 5, 3. Manos de este estilo. Que puedo meter mucha presión en un main event en vivo. Tiene un stack que va cómodo, pero tampoco va super deep.
y decido aquí hacer un farol para meter máxima presión. Decido apostar muy grande, 3/4 o así, para que creo que el rival va a overfoldear bastante. Él juega 5 millones aproximadamente, y si aquí me paga 1,5 millones, él piensa que le voy a ir al river. Si cae un corazón en el river, voy a ir all-in de farol, y luego aparte tengo el as me vale y tengo algunas cosillas, aparte de toda la full equity que tengo aquí, que creo que es bastante. Decide foldear, bien. No me sorprendería que aquí foldease manos como 8 y 9 y cosas así. Creo que tiene un call muy difícil ahí con 8 y un jugador agresivo que te va a pushar el river. A menudo creo que mucha gente en los main events, estos spots, los van a foldear. Yo tengo muchos reyes por valor, que juego igual, bet y bet, y para él es difícil pagar con muchas manos ese tour. Foldean los dos primeros. Y Stefan va a all-in, pero muy poco, una ciega solo, le queda una ciega. Está muy corto, 200.000, menos de 200.000 puntos, menos de una ciega. 9-6 de tréboles. Decido pagar, tengo la equity necesaria por detrás. No creo que se vayan a volver demasiado locos. Y aparte quiero eliminar a Stefan. Pues muy bien que me caiga. Es un jugador muy peligroso y en la mesa no hay amigos. Quiero eliminarle y a ver si soy capaz. Pincho un 9. No es una mano demasiado fuerte. Se quedan súper rápido la ciega pequeña y la ciega grande. Demasiado rápido. Creo que es un tel que se queda tan rápido sin pensar. Por eso el motivo del cual hago aquí un bet pequeño por protección, porque creo que tengo la mejor mano bastante a menudo. Y quiero que abandonen dama X, JX, as X. Tengo un 9 que puede ser suficiente contra Stefan, pero no tiene rey 9 por nada. Me llevo el sidepot y bueno, el 8 no. Le cuadriplico, que es justo lo que no quería, pero bueno. Bueno, aquí en botón As-3 off, sí que es una mano que voy a abrir. He conseguido remar un poco, tengo casi 12 millones. Y con botes pequeños he ido subiendo un poquito, que es importante. As-3 me defiende la ciega grande. Jugador con el que jugué el día 2, si no recuerdo mal, pero jugamos pocas manos. J5-4 es un flop aceptable. Tengo asalto, tengo un proyecto de escalera interna al 2. Y bueno, es una mano con la que voy a continuar. Decide donkearme, algo bastante extraño en este flop. Y bueno, esta mano no la puedo foldear. La duda es si subir o pagar solo. Y creo que es mejor pagar.
El tour es un 7. Me abre otra gutshot, o sea, otro proyecto de escalera al 6, me daría escalera, pero sería la escalera un poco más mala. Y decido apostar súper pequeño, 750.000. Apuesta un cuarto solo, esto sí que lo considero un poco tel. Además lo hace muy rápido, me mira de reojo, siento debilidad entre la apuesta y las sensaciones que me da es de debilidad esta apuesta. Aquí tengo una duda, es si subir y convertirla en farol y meter máxima presión o pagar y cobrarme la equity. Decido tomar la línea agresiva, subirle y meterle máxima presión. Porque siento que su tamaño de apuestas y sus gestos son de debilidad. Y tiene un spot bastante complicado él aquí. Yo tengo muchas manos fuertes, estoy abriendo un botón, puedo tener todas las manos fuertes, puedo tener escaleras incluso, puedo tener dobles, sets, de todo. Y bueno, tengo un proyecto a 2 puntas, ¿sabes? El 2 me da escalera, el 6 me daría escalera, el as puede ser ganador. Tengo un farol con equity que hace que sea más barato. Le digo, me pregunta qué stack tengo por detrás, le digo que 9 millones. Está pensando, yo creo que tiene una mano media. No sabe qué hacer. Y acaba foldeando. Bien. Salió bien el farol. Genial. Y otro botecito más. Estas son las cosas del vivo que hay que tener más en cuenta. Son líneas un poco más agresivas, basadas en lo que creo que son tells y que de vez en cuando hay que coger. Sube el jugador de la camiseta amarilla y bueno, tengo as dama, es la mano que voy a jugar. La duda es si jugarla cirbeteando o jugarla pagando. Él tiene un buen stack, también tiene un stack grande y decido meterle presión. En estos momentos del torneo ya la gente siente la presión y creo que ante ciertos oponentes, en caso de duda, voy a elegir la línea más agresiva, la que les meta más presión y la que les deje en spots más incómodos. El jugador de la ciega pequeña está pensando. Quiero que se tire. Bien. Y Stefan tiene 4 o 5 ciegas por detrás. Pero claro, yo estoy demostrando bastante fortaleza porque le he cirbeteado al jugador que ha abierto desde UTG. De tal manera yo quiero que Stefan se tire. Y así poder jugar el bot de GESAP contra el jugador de UTG. Aunque bueno, si va all-in tampoco me preocupa mucho. Las damas es una mano que va bastante por delante del rango de Stefan también. Abandona y me quedo GESAP con el jugador de amarillo. El croupier se equivoca. Piensa que no había visto a mí que había subido yo, pero bueno, se lo corrige y decide pagarme el 3-bet. Paga bastante rápido, no piensa demasiado. Hay un flow J88 en el cual creo que tengo que cebetear bastante. Es un jugador del que no tengo mucha información, es la primera vez que le veo.
No lo había visto antes. Ha puesto un tercio y se tira rápido. Bastante buenas noticias. Y otro bote bastante bueno. 3,5 millones de bote. Estos botes son importantes. Poco a poco hay que ir sumando. Y me pongo ya por encima de los 15 millones. Poco a poco vamos subiendo. Después del mal comienzo del día. Pero lo he recuperado rápidamente. Ases. A ver si consigo eliminar a alguien ahora. Subo. Abandona. Abandona también. Una pena. Cuando tienes ases, quieres que todo el mundo suba y resuba. Bueno, Stefan Baulín es un gran momento para eliminarle. Bien, ases. Y tiene jotas. Bastante mala suerte. Ha puseado 4 ciegas y me ha pillado con ases. Y bien jugado, Stefan, pero tuviste bastante mala suerte. Y bueno, un bote importante, porque bueno, es un bote pequeño, 4 o 5 ciegas, pero eliminó a un jugador muy peligroso. Así que, buenas noticias. Sigo subiendo, estoy por encima de los 16 millones ya. 16, 17 millones. Sientan un jugador nuevo a mi izquierda, que sí me suena de haber jugado antes con él. Y estoy prácticamente seguro que es profesional. Jugador de UTG sube. La ciega pequeña abandona. Y yo estoy en ciega grande con damas 6 de corazones y voy a pagar para ver el flop. Es una mano que es un defen, claro. Dama 7-6, todo picas, bastante buen flop, flopeo dobles. Mi oponente chequea muy rápido y revisa las cartas antes de chequear. Algo bastante habitual en los flops monocolor cuando no estás seguro del palo de tus cartas. Decido apostar grande, bastante grande pot. Hago un bet muy grande de pot. Creo que él ha podido pinchar algún rey, manos como as X si tiene as J con las de picas y cosas así. Le da igual el sizing que le haga, que va a pagar igual. Así que aquí me conviene apostar grande. Además, mi mano necesita bastante protección, hay muchos tours malos. Wow, y me sube. Wow. Me sube a 4 millones, medio stack casi. Esto pinta fatal. Mi mano fue fuerte, pero aquí un raise al tour. Después de haberse dado checa al flop, pinta muy mal. Pinta muy mal. Tiene 6 millones y pico por detrás. Y si pago me va a poner en una situación súper complicada en el river si me sobea. No espero que el rival aquí tenga muchos faroles. Es una secuencia que la gente no utiliza de farol. Además, este oponente creo que no es profesional. Es muy difícil que aquí tenga farol. Creo que puede tener algún rey dama que haya chequeado alguna vez, puede tener colores, creo que tiene color, creo que ha podido chequear algún color flopeado para intentar atraparme y que ahora al apostar yo grande considere que tenga una mano yo fuerte y quiera sacarme lo máximo posible. Es una decisión difícil este fall. No sé qué hacer. Paso por la cabeza, pienso en pagar, pienso en el all-in, pienso en foldear también. Es una decisión complicada. Pero la verdad es que pienso que creo que en estos spots, en estos botes, no es muy difícil que aquí un rival tenga farol, la verdad. No espero farol. Manos como as J, as 10 con una pica, espero que cebeten.
Show me, please. Me tiro después de bastante tank. Le pido por favor que me enseñe. Me enseña las de picas. Es bastante. Make me fall. Me enseña las de picas, pero Huge fall. puede tener algún farol con las de picas. Good fall? Yeah. Really difficult one. Sick. Me enseña las, pero me dice que es buen fall. Sinceramente creo que tiene color flopeado. Creo que tiene as X de picas. Y que hemos librado una buena bala. No veo al rival raiseando el tour solo con el as de picas, la verdad. Creo que tiene color, tiene nueces. Y creo que hemos hecho... que he hecho un gran fall. Estoy contento con ese fall. Bueno, recibo rey dama en el cutoff. Y pago a la apertura de hijack. Y por detrás piensan... Rey dama off también puedo hacer triple de vez en cuando, pero bueno, esta vez decidí pagar. Abandonan todos y me quedo heads up con el jugador que ha abierto. As 9-6. 2 tréboles, tengo un rey dama con el rey de tréboles. Es un flop malo, pero bueno, tengo todavía algún backdoor. A ver qué hace. Coge fichas, eso no mola. Respuesta, un tercio. Tengo rey dama. Si tuviese rey dama sin pica, si digo sin trébol, sí que creo que es un fold claro. Con el rey de tréboles, no sé con qué frecuencia puede estar apostando aquí en continuación con un as. Y creo que cuando completa trébol a veces le puedo robar el bote. Es un poco justa. Pero me gusta pagar y hacerle sufrir. Puedo convertirla en farol en calles posteriores, puedo ligar el rey y la dama y puede ser ganador a veces. Los tréboles son buenas cartas. Me gusta pagar con el rey de tréboles, si no lo tuviese no hubiese pagado. Turno otro as, abre corazones. Aquí ya sí que me apuesta, ya me voy a abandonar. Pero bueno, esperemos que haga check. Aquí ya tengo muchas mejores manos para pagar sin me apuesta. Tengo muchos proyectos de color, tanto de tréboles como de corazones. Tengo parejas. Y también tengo ases, muchos ases. Decide chequear y aquí la duda es si hacer check back, intentar llevar rey alto al showdown o empezar a convertir a faroles desde ya. Decido chequear. Y a ver qué hace en el river. Voy a esperar a ver qué hace en el river. 7. A ver. Si me apuesta esta mano no puedo pagar porque estoy... Es de las peores manos que tengo aquí realmente. Mi rango está lleno de dobles parejas, tríos. Tengo muchas manos mucho mejores que aquí rey dama. Así que si me apuesta me tendré que tirar. Espero que cheque. Pero parece que quiere coger fichas y que va a apostar.
efectivamente está cogiendo fichas. Malas noticias. Muchas fichas, de hecho. Apuesta muy grande. Apuesta 80% del bote. Abandono, no quiero... Abandono rápido, no quiero saber nada de esta mano. Es demasiado débil para pagar aquí, en mi opinión. Unos 15 millones de puntos. Voy bastante bien. No hay que preocuparse, tampoco hace falta ganar todas las manos. 60 ciegas. Tranquilo. Par de 7 en la primera posición. La voy a subir. A ver quién decide jugar la mano contra mí. Y a ver si cae un 7. Un 7 sería bastante buena noticia. Jugador de la camiseta amarilla otra vez. Wow, sube. Bastante pequeño para esta situación. Subida de 500.000, él me sube a 1,6 millones. Jugamos bastantes fichas por detrás. Aquí tengo que pagar seguro. Voy a poner 1.100.000 para un bote que va a tener casi 4 millones. Y nada, tengo que pagar y a ver qué cae. Bote triveteado. Veremos. 8-5-3, no es mal flop. Pero a ver qué Saizin hace, porque creo que tengo algún tel de este jugador. Uy, apuesta muy pequeño, 600.000 solo en bote de 3,7. Esto es muy raro. Creo que esto es debilidad. Sinceramente no creo que apueste aquí tan pequeño con manos como overpairs, como ases, como reyes, como damas, como jotas. Me huele más a una rey, me huele más a unas damas, a manos de este estilo. Creo que voy a subir. Creo que tengo la mejor mano y no quiero que vea más cartas gratis. Subo a 2 millones. Bien, se tira. Nice, buen bote. Creo que el que haya puesto tan pequeño le quita muchas manos de valor fuertes. Me veía ganador con mis 7 y decido subir por protección. I'm really in the zone, like playing great all the way today. Nice. Sick table, I have one of the best table of the room probably too. So I'm pretty lucky with the seat drop. How do you know you're in the zone? Like for the three things, yeah, I love it. like I love and it. feeling too, like the focus and everything. So nice. Great. I think that's really the only thing to keep Yeah, in have to mind. make a huge fall, like to pair is good fall and everything, like nice. So, Cool. You want to then go outside. Yeah. So the key is how to stay there. And so to stay there, you just need to keep in mind those 3 things. Yeah, and like- stay in the present and stay focused. Like taking my time is a mistake I make for many years. That Right. play way too fast. I still playing fast, but I don't need to play snap. That's the thing. Like just taking 10 seconds and that's fine. I don't even know how many people left. 85 or something like that. So today they play down to 16 or 8 16? levels. Yeah. So they say, Too much. No? yeah. I think today's Christian Friday. yesterday said Today- if you don't reach 16, Today is they'll play maybe 9. Today's Friday. It finishes tomorrow. so they make many players for day 3. I don't know how they're gonna go down to from 80 to 69. Like you Long play day 2 today levels. and long day tomorrow probably too. Well, Christian was saying not max. He sounded, but I think it's not set in stone. But he sounded like 9 levels max today they need. But I don't think you'll be down to 16 in 9 No, levels. they should know better than me. But anyway, okay, good. Feeling good, playing good. Yeah, everything is. Musta still in? I think so. I have to figure it out. But I think he would have put it in the chat if he busted. Okay. Whether it's to raise a bluff or give up a good hand on a dangerous board, you have shown us your impeccable sense of timing once again, Adrian.
In just 2 hours of play, you've increased your stack from 10 to over 17 million chips, and there are only 82 players remaining in this Caribbean poker party. Even though the road is still long, we can acknowledge that things are going well for you, which just makes us all the more impatient to find out what will happen in the next episode of Inside the Mind of a Pro.